12 del día, 28 minutos. Buenas tardes, mucha atención. Miguel Uribe Londoño no continuará su aspiración presidencial dentro del Partido Centro Democrático. Apoyaría la aspiración de Abelardo de la Espriella. Así lo comunicó este partido hace pocos minutos. El proceso dentro de la colectividad continuará con María Fernanda Cabal, con Paola Holguín y con Paloma Valencia. En minutos, ampliación de esta importante información, pero ahora vamos con los titulares de Más Noticias RCN. La empresa criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, toda vez que se extendió durante el tiempo en que ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, se desempeñaron como ministros de despacho. Arrancó imputación de cargos contra el exministro de Hacienda de este gobierno, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior también de este gobierno, Luis Fernando Velasco, por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Además, la Fiscalía habla de irregularidades en contratos del Invías. Según la investigación, tanto Bonilla como Velasco habrían ordenado la entrega de contratos a congresistas a cambio de aprobar las reformas del actual gobierno. A esta hora avanza la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá. En última instancia, la Corte Suprema confirmó las sentencias en contra de un coronel, 2 suboficiales y un patrullero por la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra. A 36 años de cárcel fue condenada Jenny Higuera, la mujer que de manera despiadada asesinó a su propio hijo de 15 meses. Se lo llevó a creer que se había ahogado de manera accidental. Consejo Ampliado de Gestión del Riesgo en Puracé define la evacuación perentoria de las 70 personas que habitan a menos de 5 kilómetros del cráter del volcán. Los lugareños temen dejar sus cultivos y el ganado. En Noticias RCN seguimos con la comunidad de Puracé. No aprendemos. Primer reporte de quemados y lesionados con pólvora en el país. En el inicio de la temporada de Navidad da cuenta de 19 casos, la mayoría en Antioquia y entre ellos varios menores. Empieza la puja por el salario mínimo. Algunos gremios asistieron a la primera reunión con el gobierno, otros no, porque aseguran que con el gobierno no se puede negociar. Los empresarios advierten que el incremento de más del 10% que quiere el Ejecutivo podría traer graves consecuencias a la economía. Y en deportes, Junior dio un paso gigantesco hacia la final de Navidad. Un agónico gol del Titi Rodríguez ante Nacional prendió el carnaval en el Metropolitano, en el Clásico Rojo. Medellín y América hoy obligados a ganar en la cuarta fecha de los cuadrangulares. Inició la 7ª semana previa de la Casa de los Famosos Colombia 2026 y con ella llegó un nuevo grupo de aspirantes para ingresar a la competencia. Hoy, en la información del entretenimiento, les presentamos a los 6 hombres que buscan sus votos. Yo soy Sebastián Arevalo, mejor conocido como el Sebastucho. Soy el creador de contenido de la ciudad de Barranquilla. Yo soy Alexander Ospina, soy el viejo. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 12:30 del mediodía. Los saludo nuevamente. Hablamos ahora de la imputación de cargos en contra de los exministros de este gobierno, Ricardo Bonilla y Fernando Velasco, dentro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La audiencia comenzó desde las 9 de la mañana y Felipe Quintero está en el Tribunal Superior de Bogotá pendiente de todo lo que sucede. Adelante, Felipe, buenas tardes. Hola Jessica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues usted lo ha dicho, desde las 9 de la mañana la fiscal María Cristina Patiño le ha imputado a Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, exministros del gobierno de Gustavo Petro, delitos graves como concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Ha señalado textualmente que lideraron una empresa criminal que buscaba corromper la democracia en el gobierno. También se ha manifestado que esta empresa se prolongó en el tiempo entre mayo del 2023 y diciembre del
2024. Estamos en vivo y en directo. Les voy a pedir a nuestro camarógrafo Andrés Roballo para que ustedes están viendo ahí a Ricardo Bonilla. ¿Qué ha pasado en la audiencia? Pues el abogado de Ricardo Bonilla ha solicitado quitar el delito de concierto para delinquir. Por el contrario, la Fiscalía se mantiene claramente en que se realizó un acuerdo criminal. Fueron ellos los que lideraron esa empresa criminal. Estamos hablando, según las cuentas de la Fiscalía, contratos por más de 600.000 millones de pesos, 74 en el Invías y 5 en la Unidad de Gestión del Riesgo. Veamos todas las afirmaciones de la Fiscalía durante la audiencia. La empresa criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, toda vez que se extendió durante el tiempo en que ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, se desempeñaron como ministros de despacho. Ustedes acordaron cohechar congresistas mediante la entrega de contratos de la UNGRD a cambio de que estos concurrieran y votaran los proyectos de ley del gobierno. En estos términos, la fiscal delegada María Cristina Patiño, quien lidera la investigación por el escándalo de gestión del riesgo, hoy tiene contra las cuerdas a los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco. La fiscal Patiño fue contundente. Concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias. Reiteró que el concierto para delinquir de los exministros fue para obtener los votos de las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Ustedes acordaron cohechar congresistas mediante la entrega de contratos de la UNGRD a cambio de que estos concurrieran y votaran los proyectos de ley del gobierno. Según la Fiscalía, fue un monto millonario el ordenado de contratos a favor de múltiples congresistas. Direccionaron en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las Comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara y Senado y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos radicados en el Invías por 571.701 millones y 5 proyectos en la UNGRD por 40.536 millones, de los cuales se concretaron 7 proyectos. Usted, Luis Fernando Velasco Chávez, en junio del 2023 le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez apoyar la reforma pensional, para lo cual debía presentarse en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado de la República con el fin de entregar contratos a ciertos parlamentarios para seguir ampliando las mayorías en esa comisión. En el caso de Ricardo Bonilla, según la Fiscalía, se habría dado una orden para entregar millonarios contratos a 5 congresistas, esto a través de María Alejandra Benavides. Debían ser tramitados a través de la UNGRD con el fin de tramitar indebidamente contratos en provecho de los congresistas Badid Mansur, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Diego Muñoz, Liliana Esther Vitar y Juan Pablo Gallo Maya, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, proyecto de contrato de obra en el municipio de Cotorra, en el que estaban indebidamente interesados los congresistas Badid Mansur, Julián Peinado y Liliana Esther Vitar. Proyecto de contrato de obra en Saravena, en el que estaban indebidamente interesados los parlamentarios Karen Manrique y Juan Diego Muñoz. La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Velasco y Bonilla al evidenciar la gravedad de los delitos que, en caso de ser hallados responsables con la pena máxima, estaría rondando los 27 años de cárcel. A esta hora, la fiscal termina de argumentar la necesidad de que sean los 3 delitos por los cuales se ha judicializado Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. La Procuraduría también ha apoyado la imputación de cargos, señalando que pues claramente la Fiscalía y en especial María Cristina Patiño presentó las pruebas para demostrar que claramente Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, según la Fiscalía, fueron los líderes de una empresa criminal para corromper congresistas a cambio de los votos a favor del gobierno. Esta es toda la información en directo desde el Tribunal Superior de Bogotá. Yo los dejo con imágenes en directo en este momento sobre lo que pasa en la audiencia. Ahí está, y ahí vemos entonces el escenario donde se está llevando a cabo esta imputación de cargos. Y es que según la Fiscalía, ¿cuál fue el papel de estos 2 exministros en el entramado de corrupción? ¿Quiénes los han señalado durante los procesos penales? Juan David Blanco nos cuenta los detalles.
En el expediente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el nombre de Luis Fernando Velasco se repite en testimonios, chats y registros incorporados a la investigación. Esas referencias lo ubican dentro de las decisiones y gestiones que hoy examina la justicia en el marco del escándalo de la unidad. Uno de los testimonios claves es el de Olmedo López, exdirector de la entidad, quien asegura que Velasco le ordenó cumplir un acuerdo con un grupo de congresistas liderado por Julio Elías Chagui, del partido de la U, tras un cónclave realizado el 4 de diciembre de 2023. Según López, este pacto habría surgido como salida de emergencia después de que fracasara un intento previo de otorgar contratos por 30.000 millones de pesos a través del Invías. En el caso del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la Fiscalía sustentó la imputación en declaraciones de su exasesora María Alejandra Benavides, entre otros testimonios que fueron válidos por el ente acusador. Entre las pruebas recaudadas por la Fiscalía hay chats entregados por Sneider Pinilla, condenado en el entramado de corrupción, que corroboran instrucciones que habría dado el exministro de Hacienda. Entre esos, uno del 15 de diciembre de 2023, en el que expresa su preocupación por 3 proyectos: Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena. En el entramado de corrupción hay otros exfuncionarios de la Casa de Nariño, como Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, y la exalta consejera para las regiones, Sandra Ortiz. Y hay más información judicial, mucha atención porque la Corte Suprema de Justicia acaba de confirmar las sentencias contra un coronel, 2 suboficiales y un patrullero de la Policía Nacional por la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra. Recordamos aquel triste episodio ocurrido por allá en 2011 en la capital del país. Detalles sobre la decisión del Alto Tribunal con María Fernanda Correa. María, adelante. Juan Fernando, televidentes, buenas tardes. Pues mire, efectivamente la Corte Suprema de Justicia ha dejado en firme esta sentencia y hacen parte de ella 2 personas muy determinantes en este caso. Estamos hablando del coronel Nelson Arévalo y del patrullero Wilmer Alarcón, quien disparó en contra de Diego Felipe. Lo que ha dicho el magistrado ponente Carlos Roberto Solórzano es que efectivamente estos expolicías se concertaron y actuaron de manera conjunta para desviar la investigación y para hacer parecer que este joven era un delincuente. Tras 14 años de búsqueda incansable por justicia de la familia de Diego Felipe Becerra, el grafitero de 16 años, quien fue asesinado en un puente vehicular de Bogotá en agosto de 2011 por un patrullero de la policía cuando en compañía de unos amigos pintaba un grafiti, la Sala Penal de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Carlos Roberto Solórzano, dejó en firme la condena contra el coronel de la policía Nelson Jesús Arévalo y 3 agentes de la institución. Su familia celebró la decisión como una reivindicación del nombre del joven. Confío en este momento en las entidades de justicia. Confío que desde que se lleve un proceso con evidencias justo, realmente se puede lograr demostrar que muchas de las víctimas eran inocentes. Este crimen se vio opacado por los intentos de la policía de retratar a la víctima como un delincuente, en lugar de reconocerlo como un artista a quien le implantaron un arma para acusarlo de dispararle a los policías. Implantada en el lugar donde el patrullero Wilmer Antonio Alarcón decidió dispararle por la espalda a DFDN, con el irregular propósito de hacerlo pasar por un delincuente. Pese a que los procesados alegaban una vulneración al debido proceso, la Corte Suprema decidió hoy casar parcialmente la sentencia, con una disminución mínima en la pena de 3 meses. Es claro entonces la configuración del delito de falsedad ideológica en documento público, por la que Juan Carlos Leal Barrero fue condenado por primera vez en segunda instancia. La Corte fue clara en señalar que estos uniformados actuaron de manera concertada, desplegando una división del trabajo criminal para manipular la escena donde murió Diego Felipe, con el fin de desviar la investigación y favorecer al autor material del homicidio. María Fernanda, hablamos ahora de otra noticia judicial importante. Acaba de ser condenada Jenny Higuera, la mujer que asesinó a su hijo y lo abandonó en una playa de Santa Marta. ¿De cuánto es la condena? Inés María, pues mire, un juez la acaba de sentenciar a 36 años de cárcel. Hay que recordar que esta mujer permanecía en libertad por vencimiento de términos. Hablamos con el papá del pequeño Samuel, Edwin Guerrero, quien le implora a la justicia que sea capturada de manera inmediata, como también lo acaba de sentenciar un juez, precisamente por el homicidio tan macabro de Samuel Guerrero.
En abril de 2022, Colombia se conmocionó con la desaparición de Samuel Guerrero, un bebé de tan solo 15 meses, de quien no se supo más, luego de haber estado junto a su mamá, Jenny Alexandra Higuera, en una playa de Santa Marta. Hasta ese lugar, la mujer viajó desde Bogotá sin avisarle a nadie. Solo se volvió a tener noticias del pequeño hasta que fue encontrado sin vida, abandonado en la playa. Se probó que en la madrugada del 4 de abril del año 2022, el cuerpo sin vida de EFGH fue hallado por un pescador en la orilla del mar. Pese a que la mujer intentó confundir a las autoridades con un accidente, la fiscalía demostró que actuó de manera intencional, que asesinó a su propio hijo porque una comisaría de familia le había otorgado al padre del menor una rutina para visitarlo. Después de haberlo asesinado, lo dejó abandonado. Entonces ella prefirió asesinar a mi hijo que dejármelo ver en una acción de venganza. Edwin Guerrero, papá de Samuel, fue quien durante este tiempo luchó para que la justicia responsabilizara a la mamá de su hijo por el crimen. Cuando iniciamos todo este camino, sabíamos que nada de lo que fuera a dar la justicia nos iba a volver a Samuel, pero que teníamos que luchar por su memoria, porque la muerte de él no quedara en la impunidad. Aunque la mujer estuvo capturada, tiempo después quedó libre por vencimiento de términos. Que se haga justicia por mi hijo y que Jenny sea capturada. También hago un llamado a las personas que la vean, que se comuniquen conmigo, con la justicia. Después de una condena de 36 años para la responsable, por fin se hace justicia para Samuel. Esperan su captura. Uf, qué noticia tan terrible. Vamos con otra información porque se mantiene la alerta naranja por el aumento de la actividad sísmica del volcán Puracé. Las emisiones de gases y la caída de ceniza obligó a las autoridades a ordenar la evacuación preventiva de las comunidades que viven cerca del cráter. Y por supuesto, aquí en Noticias RCN continuamos al lado de los afectados. Carlos Andrés, adelante, buenas tardes. Jessica, televidentes, buenas tardes. Así es, estamos aquí en el municipio de Puracé. Esta es su cabecera municipal, la población de Coconuco, y precisamente sobre eso que usted mencionaba, la orden de evacuación, está debatiendo en estos momentos aquí en el salón parroquial el Comité Ampliado de Gestión del Riesgo de Puracé. ¿Qué pasa? Dice el alcalde encargado, Humberto Molano, que el municipio no cuenta con recursos para asumir lo que costaría una evacuación masiva, aunque por el momento lo que plantea obligatoriedad es la zona 1, que es un perímetro de 5 kilómetros en torno al cráter del Puracé. El fenómeno de mayor intensidad en las últimas 24 horas se registró a las 9 de la noche y 23 minutos. Un pulso de tremor intenso con desgasificación del edificio volcánico, es decir, movimientos fuertes dentro del cráter con expulsión de gases y ceniza. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo insiste en la necesidad de evacuar la denominada Zona 1. Tomamos la decisión de recomendar la evacuación de la zona de operaciones 1. Esta es una zona de alrededor de 5 kilómetros a la redonda del cráter del volcán. Esa es la principal decisión a tomar en el Comité Ampliado de Gestión del Riesgo, que ya cumplió 2 horas de sesión. El alcalde considera que es muy complejo el traslado, albergue y manutención de 70 personas. Vamos a tomar la decisión que haya una articulación entre las institucional para que brindemos respuesta a esta emergencia. Organismos de socorro asistentes coinciden con la urgencia de la evacuación. Nuestra visita acá es para fortalecer las decisiones que debe tomar ya la alcaldía municipal y que acate las recomendaciones también atendiendo el llamado de la Procuraduría. De manera preventiva fueron cerrados 4 centros turísticos de termalismo, terapia en lodo volcánico y azufre en Puracé y Coconuco. En los puntos donde más se ha registrado caída de ceniza volcánica fue el día jueves aquí en Coconuco y sobre todo en el resguardo indígena de Paletará. Esto es al oriente del municipio de Puracé. Noticias RCN llegó hasta el caserío, hacia el centro poblado más próximo al cráter del volcán. Les hablo de la vereda Río Negro. Los días transcurren entre la prevención, el miedo a perderlo todo y la fe. Hay quienes no quieren correr riesgos, ya tienen listas sus maletas, kits de emergencia y saben qué hacer si el Puracé decide hacerse sentir con mayor fuerza. Nos han enseñado pues del volcán pues tener lo más necesario, agua, las linternas. Otros no imaginan dejar atrás sus animales y cultivos. Evacuar para ellos sería abandonar su vida, sus medios de subsistencia.
¿para dónde nos vamos? Y el ganado, bueno, y todo, pues las cosas que uno tiene acá, y sí, la vivienda, las propiedades que están aquí, pues cómo nos vamos. También está quien pone su vida en manos de Dios, incluso con una sonrisa que intenta ocultar el miedo. Pues allí toca esperar a Dios, que Él es el único que sabe todo, si nos lleva a todos o nos deja por ahí revueltos. Así viven hoy en las laderas del Puracé, entre la preparación, el apego a la tierra y la fe que los alienta. 3 formas diferentes de enfrentar una misma amenaza que nos recuerda que la naturaleza tendrá siempre la última palabra. Felipe, televidentes, sin duda una gran disyuntiva la que están debatiendo aquí las autoridades del Consejo Ampliado de Gestión del Riesgo en Puracé respecto a empezar esta etapa de evacuación. También hay personal del Servicio Geológico Colombiano que tiene contacto directo con el Centro de Monitoreo en Popayán, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico, donde se mide cada segundo la actividad geológica y la actividad sísmica del volcán Puracé. La información desde Coconuco, en el municipio de Puracé, oriente del Cauca. Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN. Sí, difícil, Carlos, pero siempre es mejor prevenir. Ahí estaremos muy pendientes. Les contamos a esta hora que fue encontrado sin vida el cuerpo de un hombre que resultó arrastrado por la corriente del río Calandaima en Biotá, Cundinamarca. Las fuertes lluvias registradas el domingo generaron emergencias no solo en este municipio, sino también en La Calera y Cáqueza. Algunas viviendas y locales comerciales fueron afectados. Un hombre de 51 años, identificado como Luis Fernando Farías, es la víctima fatal que deja la oleada de lluvias ayer en Cundinamarca. Se encontraba desaparecido luego de una creciente súbita del río Calandaima en el municipio de Biotá, en donde además 3 personas fueron arrastradas por la corriente, minutos después rescatadas y trasladadas a centros médicos. El municipio de La Calera fue otro de los más afectados. La fuerte granizada que inició sobre las 2 de la tarde dejó daños en viviendas y comercio, además de capas de granizo en las veredas La Portada y San Rafael. No, fue algo muy terrible. Obviamente pues nosotros estamos laborando ayer y precisamente estamos trabajando en el camioncito ayer, cuando empezó a llover duro, y cuando empezó la granizada. Una terrorosa, mucho. Yo tengo un negocio en la plaza y el agua nos daba la rodilla. Toda la gente que estaba comiendo les tocó subir encima de las sillas. Los bomberos del municipio entregaron el balance. Son 10 viviendas afectadas. De esas hay 6 viviendas en el sector de San Rafael que fueron afectadas en el techo por el granizo, represamiento del granizo, empiezan los hundimientos y se filtra el agua. El monitoreo por parte de las autoridades departamentales continúa en las zonas afectadas. Y atención a este caso que nos alarma y que ocurrió en Soacha, Cundinamarca. Allí un joven de 21 años está desaparecido desde el pasado 27 de noviembre. Ese día reportaron que le fue robado su vehículo. Pues la familia ha asegurado que los presuntos delincuentes, los presuntos ladrones fueron capturados, que el vehículo apareció, pero la suerte de Nicolás Bernate es aún incierta. Que nos diga dónde está, no entiendo por qué no quieren hablar. Que nos diga dónde está, dónde lo dejaron. Es la petición de la prima de Nicolás David Bernate a 2 delincuentes involucrados presuntamente con su desaparición. Soacha ya hemos revolcado absolutamente los rincones y nada que lo encontramos, no sabemos dónde los dejaron. El joven de 21 años, el 27 de noviembre, conducía en Soacha un carro modelo 2025 que trabajaba por aplicación. Presuntamente fue atracado y desapareció, pero horas más tarde en Bosa, sur de Bogotá, durante un retén de la policía, las autoridades encontraron el carro y a 2 ocupantes, extranjeros venezolanos que fueron capturados. La verdad lo que dicen es que supuestamente lo dejaron tirado en la vía de Indumil, pero ya fuimos allá, lo miramos a ver si en realidad estaba o no, y no está. El joven había adquirido el vehículo con su familia con la intención de comprar una casa para su mamá. Su familia teme lo peor. Cualquier información sobre su paradero puede ser reportada al CAI más cercano. Se conoció un nuevo video de seguridad en donde se ve el momento en el que al menos 4 delincuentes roban una joyería en Bucaramanga. Los ladrones se llevaron 900 millones de pesos en joyas. La grabación es una prueba en el proceso contra los 5 detenidos. ¿Qué dicen las autoridades, Cristian?
María, televidentes, buenas tardes. Las autoridades dicen que este hurto al parecer fue programado desde la cárcel modelo de Barranquilla y que no solamente sería el único robo programado desde este centro penitenciario, otros más estaban planeados aquí en la capital santandereana. Fue frustrado gracias a la operación inmediata por parte de agentes encubiertos de la SIJIN, que permitió la captura de 5 delincuentes y también la muerte de uno. Lamentablemente, uno de los uniformados falleció en este operativo. En el video se ve el momento en que inicialmente entra una pareja y se hace pasar por clientes. En minutos, otros 2 hombres ingresan en el local y amenazaron a las empleadas. Las mujeres que atienden el local se apartan, 3 de los ladrones para que los delincuentes saquen las joyas del mostrador y otro hombre se queda en la entrada del local. Un operario del establecimiento sale y con un arma intenta atacar sin éxito. Posteriormente se cierran las puertas de la joyería y se produce el intercambio de disparos con la policía. Según las autoridades, los 5 capturados ya fueron judicializados. Quedó listo el proceso de judicialización, eso es muy importante que se actúe rápido. Entiendo que ya quedaron en manos de los jueces y todo el proceso de la fiscalía se terminó. En el hurto murió el intendente jefe Freddy Leal. Es catalogado como un héroe. Puso su vida por encima de la vida de los 2 bumangueses que quedaron en medio de esta confrontación. De lo contrario, pues se hubiera podido abatir a otros criminales e incluso haber salvado su propia vida. Las autoridades ofrecieron recompensa de 100 millones de pesos para quien entregue información de otros 6 delincuentes vinculados a este hurto, que según las investigaciones se ordenó desde la cárcel modelo de Barranquilla. Y hablamos ahora de un tema que agobia a decenas de familias y también traspasa fronteras. En el departamento de Nariño, desde hace 2 años, más de 100 migrantes han sido rescatados por las autoridades de organizaciones que los engañan, les prometen un futuro mejor. Entre ellos hay ciudadanos de Haití, de Chile y de Venezuela. Pues bien, nuestra periodista de orden público, Lisa Díaz, se fue hasta la zona de frontera en donde está ocurriendo esta dolorosa situación. Aquí está el informe. El salir de casa y ser independiente quizás es el sueño de todos los jóvenes. La búsqueda de un mejor futuro los lleva a tomar riesgos, aunque existan miedos. Este es el caso de esta mujer, que oculta su rostro por seguridad. Ella, junto a su hija, su hermana y su sobrina, decidieron salir de su país para cambiar sus vidas. Recorrieron más de 7.000 kilómetros para llegar a Chile. Su única opción era trabajar en casas de familia, con jornadas extensas y múltiples labores. En transcurso de la cuestión de trabajo me conocí a una muchacha. La muchacha nos dijo que nos iba a dar contacto para que nos llevaran a los Estados Unidos. Con el sueño de cambiar sus vidas y brindar un mejor futuro a las 2 niñas, decidieron aceptar la propuesta de aquella mujer, que les aseguraba tener personas en migración para ayudarlos con la documentación. Buenos días, un amigo me dio su número para saber cómo es para viajar a Estados Unidos desde Chile. Le ofrezco el viaje desde Ipiales, le cuesta $2.000. Nosotros nos encargamos de tramitar los permisos para viajar. Usted no tiene que adelantar nada. ¿Y si viajamos, cómo es la garantía del viaje? Usted nos cancela de contado y un asesor se encarga de la documentación. Aborda el bus en un parqueadero que está cerca al terminal de Ipiales. Con el sentimiento de separarse de nuevo de su familia, pero con la ilusión de un nuevo cambio, emprendieron el camino. Nos iban a dar hospedaje, comida y servicio, todos los servicios incluidos. 3 días en carretera para llegar a Colombia, su primer destino, Ipiales, Nariño. Hasta ahí todo aparentaba ser un viaje seguro. De Ipiales nos iban a llevar a Uragá para pasarnos a los Estados Unidos, pero aquí nos engañaron. Nos quitaron la plata, nos cobraron $2.000 por cada familia, por mi hermana y por mí. Sin recursos para poder regresar y en un país que no conocían, les tocó empezar de cero y acudir a la bondad de la gente para al menos brindar una comida al día a sus hijas. Vivimos en un hotel, pagamos diario, comemos diario en la calle. Llevan 1 año en esta situación. Pasan los días sin poder encontrar una mejor opción para retornar a aquel anhelado hogar. Somos madres solteras. Me tuve que poner a trabajar como trabajadora sexual. Historias como estas se repiten a diario, pero pocas se conocen. Los llamados coyotes no respetan edad y ven a sus víctimas solo como intercambio de dinero.
Noticias RCN llegó hasta uno de los 47 pasos ilegales que las autoridades han identificado en Nariño. Tenemos 393 kilómetros de frontera con Ecuador y este es uno de los puntos donde los mal llamados coyotes utilizan para transportar a los migrantes. Migrantes que exponen sus vidas pero que también corren otros riesgos como el abuso sexual, el robo, las estafas e incluso algunos son abandonados en estos caminos. El riesgo que principalmente corren ellos acá es que muchas veces, digámoslo de alguna manera, durante el camino les cambian las reglas de juego. Entonces, si bien hacen un trato con ellos en otros países por llevarlos a ciertos sitios, posteriormente les van incrementando los gastos. Los coyotes no solo acechan en las redes sociales, las terminales de transporte, sino también en los pasos legales. Y hablamos ahora de la puja por el salario mínimo. El gobierno ya ha dicho que quiere que sea por encima de 2 dígitos. Los gremios advierten las consecuencias que esto traería para la economía. Juan David está en el Ministerio de Trabajo. Adelante, Juan David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, hace minutos terminó la instalación de la mesa de negociación del salario mínimo que va a determinar precisamente cuánto será el incremento que empieza a regir a partir del 1 de enero del 2026. Lo que sucedió hoy es que el gobierno nacional, el DANE, presentó las cifras de productividad y lo que podemos conocer es que efectivamente los gremios la aceptaron, mientras que los sindicatos dijeron que no están de acuerdo con esta cifra. Recordemos que es de el 0,9%, una disminución con relación al año inmediatamente anterior, y que en los próximos días va a haber una nueva reunión para que los sindicatos presenten su propuesta o su cifra de productividad. Fecha a tener en cuenta: el próximo 9 de diciembre se llevarán las propuestas por parte de los empresarios y de los sindicatos sobre el posible incremento del mínimo para el próximo año. Buscaremos un consenso hasta el día 16 de diciembre sobre el incremento del salario mínimo que deberá regir a partir del 1 de enero del año 2026. El incremento del salario mínimo es un asunto vital para la vida de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. 12 millones de trabajadores devengan hasta un salario mínimo. Hay que decir que esta mesa de negociación arrancó con la participación de algunos gremios, como por ejemplo la ANDI, funcionarios de Asobancaria, también representantes de la Sociedad de Agricultores Colombianos, pero no contó con la participación del presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, aunque sí con unos de sus representantes quienes asistieron a la reunión con el Ministerio de Trabajo. FENALCO ratifica hoy su decisión de no participar en la mesa de concertación laboral durante el presente año. Esto debido a que el gobierno ya tiene definida su carta de incremento del salario mínimo, lo cual no es serio con la Comisión de Concertación, lo cual pasa por encima de los actores tanto de los sindicatos como el gobierno como del mismo sector empresarial. Cambiamos de tema y mire, apenas estamos a 1 de diciembre y ya se registraron las primeras personas quemadas en el país por el uso indebido de la pólvora. Hablamos de 19 personas quemadas según el Instituto Nacional de Salud, 3 de ellas menores y una gestante. Antioquia, con 11 quemados, es el departamento con mayor número de casos, seguido de Caldas, Huila y Valle. Pero Felipe, pese a las campañas y a los llamados de prevención precisamente para evitar quemados con pólvora, miren lo que pasó en el Valle del Cauca. Definitivamente no le prestan atención a este llamado. 8 personas quedaron lesionadas por la manipulación de estos artefactos. Diego, usted tiene los detalles. Adelante, buenas tardes.
Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mire, quiero decirle antes que hace pocos minutos la Secretaría Distrital de Salud de Cali acaba de reportar 2 nuevos lesionados con pólvora. En total serían 10 las personas afectadas por la manipulación de este artefacto. Hay que decir que entre ellos hay una menor de 17 años. 5 casos se registraron en todo el departamento del Valle del Cauca, en los 41 municipios, mientras que los otros 5 se registran aquí en Cali, en la capital vallecaucana. Después de Cali sigue siendo Buga, con 3 casos, el municipio más afectado por personas quemadas por la manipulación de pólvora. La pólvora distrae a unos y afecta a otros. Este año les invitamos a pensar antes de usar la pólvora 5 veces. 5 veces que están dibujados en la mano, porque es la mano el órgano que más lesiones recibe en las temporadas de pólvora por quemaduras. Las autoridades en Cali y el Valle del Cauca mantienen su presencia activa para enfrentar este tema de la manipulación de pólvora. Están intentando atacar además depósitos ilegales y centros de comercialización de este elemento para evitar más quemados con pólvora, especialmente en niños menores y también afectación a animales. Entre tanto, ustedes tienen más noticias aquí en Noticias RCN. Diego, gracias. Pues también es muy compleja la situación en territorio antioqueño. 1 de diciembre y ya se reportan 11 casos de personas quemadas o lesionadas con pólvora, entre ellas 3 menores y un joven, quien, atención, sufrió la amputación de una de sus manos. Medellín acumula las mayores cifras, los mayores registros, pero también hay reportes de otros municipios del departamento. Sara Agudelo con los detalles de esta triste y preocupante información. Sarita, adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué noticia tan triste y tan lamentable con la que amanecimos hoy en Medellín y en Antioquia, y que año tras año tenemos que reportar. El número de quemados está distribuido así: 1 en Envigado, 1 en Bello, 2 en Nechí, y Medellín reporta 7 lesionados por pólvora. 3 de ellos son menores de 15, 16 y 17 años. Tenemos en los menores de edad una quemadura en cara por volcán. Con esto llamamos la atención. No existe pólvora inofensiva. La pólvora luminosa también genera quemaduras. Otro menor de edad manipulando un volador con heridas importantes en su tronco y manos, y otro menor de edad con heridas de 3er grado en muchas zonas de su cuerpo de uno de nuestros corregimientos por manipulación de la pólvora que se usa para los espectáculos pirotécnicos. Así entonces las cosas, Antioquia en tan solo el primer día de diciembre ya reporta 11 lesionados por pólvora, 7 de ellos en Medellín y 3 menores de edad. Situación triste, lamentable y preocupante que se registra desde esta región del país. Ustedes tienen más noticias. 11 lesionados ya, Sara, increíble. Bueno, y hoy es el Día Mundial contra el VIH. Según las autoridades en salud, solo el año pasado se registraron 20.000 nuevos casos en el país, y a 31 de octubre de este año hay 211.000 personas con VIH. Lastimosamente, los pacientes se sienten abandonados, muchos de ellos sin medicamentos esenciales para poder tratar el virus. Es un día triste para Colombia porque hay un retroceso en el manejo y en el control de la epidemia del VIH en Colombia. Abandonados se han sentido los pacientes con VIH en el país, y hoy hacen evidente la situación. 20.000 nuevos casos de VIH se presentaron en el país durante todo el 2024. Como es el caso de Nueva EPS, donde hay 6.000 pacientes que no han podido tener durante 15 días sus tratamientos debido al no pago a las IPS que atienden a los pacientes. Como no se hace promoción y prevención, y tenemos que preguntarnos qué están haciendo los equipos extramurales, si el VIH es una enfermedad 100% prevenible. Hoy no deberíamos de tener ninguna persona infectada. Según el Ministerio de Salud, en todo el año pasado se registraron más de 185.000 personas con la enfermedad, y la cuenta de alto costo refleja que en los 10 primeros meses de este año se presentaron 211.431 personas, superando el registro de todo el año anterior. Cada paciente nuevo infectado al año, en promedio, en atención son cerca de 15 millones de pesos. Cada paciente. Y la UPC es de 1.600.000 por año. ¿Es rentable hacer prevención? Sí. ¿La están haciendo? No.
Y hablando de la crisis en el sector salud, en Valledupar, el grupo Clínicas Médicos han dicho que los pacientes de la intervenida 9 EPS tienen que ser remitidos por falta de pago. Sin embargo, más de 100 de ellos no han sido aún trasladados. Por parte de la EPS dice que hay varias IPS dispuestas a recibirlos. ¿Cuántos serían en total? María, adelante, buenas tardes. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Sigue siendo crítica la situación de la salud en el departamento del Cesar y especialmente en Valledupar. Los familiares exigen la pronta solución a esta problemática que puede afectar la salud de sus familiares. Veamos la nota. Con el pasar de los días crece la angustia de los familiares de los pacientes que se encuentran en las clínicas del grupo médico por falta de acuerdo con la intervenida nueva EPS. Que los pacientes también se están achicopalando por la situación, que ya no los quieren operar. Queremos que hoy nos resuelvan esa solución porque los pacientes de nosotros cada día van desmejorándose, empeorando. Directivos de la IPS del grupo han manifestado que la falta de pago afecta la adquisición de los insumos y algunos especialistas han renunciado, por lo que los pacientes deben ser remitidos por responsabilidad social. Yo no digo que no me remitan a mi papá a otra clínica. Lo que sí pido a la 9 EPS es que donde sea remitido le brinden el servicio que es. Y así estamos muchos. Necesitamos que nuestros pacientes sean operados de corazón abierto y necesitamos, si los van a atender aquí, que arreglen sus problemas, pero que nos atiendan a nuestros pacientes y que sean operados. La 9 EPS se pronunció por la muerte de un menor que según sus directivos siempre se le prestó la atención debida. Se confirma que el paciente recibió atención médica especializada y todos los servicios fueron autorizados de manera inmediata sin trámites pendientes y que su deceso obedeció a complicaciones derivadas de su patología de base. En visita de directivos de la nueva EPS, constataron que la red alterna garantiza la atención de los afiliados, sin embargo, algunos familiares no están de acuerdo con la remisión. Y atención a esto, Miguel Uribe Londoño niega haber renunciado a su aspiración presidencial. Dice que es inaceptable que lo excluya el Centro Democrático del proceso de escogencia de candidato y les pide rectificar. Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que yo he dicho eso. He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia. Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o de llamadas telefónicas. Sigo firme en mi aspiración. Como yo lo afirmé, no renuncio ni me renuncian. Pido al Centro Democrático que rectifiquen esta información. Cambiamos de tema. En Noticias RCN le seguimos la pista a un tema esencial para las fuerzas militares. Estamos hablando de lo que ocurre con los helicópteros Mi-17, esenciales para las operaciones logísticas del Ejército Nacional. Recordamos, la empresa Berthold System fue sancionada por aparentes incumplimientos. En la actualidad, 11 aeronaves están en tierra y solo 8 volando. La crisis del mantenimiento de los helicópteros Mi-17 continúa. Aunque han buscado alternativas, esta no salió como esperaba y volvieron a quedar como hace 3 años, sin ninguna empresa a cargo del mantenimiento de estas aeronaves. Estamos buscando proveedores que nos puedan suministrar este soporte, reflejando claramente que tenemos una capacidad instalada aquí en Colombia. La crisis inició en febrero de 2022 con la guerra entre Rusia y Ucrania. Habían acordado una suspensión temporal, lo que generó una baja ejecución en los contratos. En febrero del 2023 suspendieron definitivamente los contratos, lo que generó que el ejército contara con solo 4 helicópteros Mi-17 en operación. En diciembre del 2024 firmaron con Berthold System para el mantenimiento. Sin embargo, en mayo de este año, la aviación del ejército hizo alertas frente al incumplimiento. Esperamos que a inicio de año, ojalá antes de que culmine el primer trimestre, ya tener un proveedor. Los impactos de la falta de mantenimiento de los helicópteros no solo han sido para el área de operaciones, sino también en temas económicos, al tener que utilizar el Black Hawk. Y una nueva falla pone en la mira una vez más a la empresa Airbus. Esto luego de la crisis mundial desatada por la actualización de los softwares en más de 6.000 aviones A320. En Colombia, las autoridades reportan que todavía faltan aeronaves por actualizar.
Los problemas para la poderosa empresa Airbus no terminan. Ahora confirman nuevos inconvenientes técnicos con unidades de A320. Se trata de un fallo de calidad en componentes del fuselaje que ha obligado a revisar unidades aún sin entregar. Según la empresa, por ahora parecen no afectar a aviones que están ya en operación. Este incidente llega después de 3 días de que estuviera envuelta en una crisis tras la falla del software de más de 6.000 aviones. Ya se actualizaron en la mayoría. Estamos trabajando con nuestras aerolíneas clientes para apoyar la modificación de menos de 100 aeronaves restantes y garantizar que puedan volver a operar. En Colombia, el Ministerio de Transporte informó que 102 de los 124 aviones Airbus de Avianca ya pueden volar. Pero el reporte que tenemos al día de hoy es que 90 ya los pudieron hacer con el software. Ayer iban a terminar de hacer otros 11, van 101 y les quedan 23 aviones. La TAM también finalizó la actualización de sus 5 aeronaves. Entre tanto, el Aeropuerto Internacional El Dorado reporta 7 vuelos cancelados, algunos de ellos debido a la actualización. 1 de la tarde, 13 minutos, volvemos con noticias de Medellín, pues uno de los motivos de orgullo de los paisas es el sistema de transporte masivo. Hoy originamos, por ejemplo, esta información desde la estación Estadio de la línea B del Metro de Medellín, porque el metro ha cumplido 30 años. Antes de la celebración que se realizó esta mañana en este lugar, hicimos un recorrido con el gerente Tomás Elejalde, quien lleva prácticamente el mismo tiempo, 30 décadas trabajando en la empresa. Hola, originamos esta información desde la línea A del Metro de Medellín en la estación Industriales, rumbo al sur, donde están Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Envigado, porque ya sabemos que este es un sistema que beneficia prácticamente a todos los habitantes del área metropolitana. Y abordamos uno de los trenes en compañía del gerente de la empresa de transporte masivo, Tomás Elejalde, ingeniero mecánico de la Universidad de Colonia, Alemania. Más de 30 años en la empresa y desde 2016 como gerente, pues felicitaciones, muchas razones para celebrar. Sí, pero esas felicitaciones son también para usted y para todas las personas que nos acompañan, precisamente porque entre todos estamos cuidando el metro hace 30 años. Hoy la red metro supera los 82 kilómetros, tiene 2 líneas de trenes, tiene el Metro Plus, el tranvía, 6 metrocables, no para de crecer. Sí, efectivamente, y lo que más orgullo nos da es esa innovación social de los metrocables. Haber puesto en servicio hace 20 años la primera línea de transporte público masivo por cable aéreo es para nosotros muy significativo por el impacto social y por la transformación que logró en la zona nororiental de Medellín, específicamente en esa primera oportunidad. Hay un sueño, el Tren del Río, y hay otro que ya está en ejecución y que veremos próximamente, el metro de la 80, pero también metrocables, ¿vienen más? Sí, nosotros estamos en este momento avanzando muy decididamente en unos estudios de factibilidad, o sea, ya los estudios con estudios de técnicos y financieros muy detallados para un metrocable hacia San Antonio de Prado. Los paisas, obviamente, y lo decimos a los televidentes, sacamos pecho con el metro y desde acá nos sentimos también muy felices de que ya está tomando forma el metro de Bogotá. Esa es también una celebración de país. Claro, es el hermano más joven y que trae la tecnología de punta al país en temas de metro. Son 30 años de diferencia. El metro de Bogotá va a tener muchas innovaciones que nos van a servir de muestra para nosotros seguramente hacer las modernizaciones que se nos vendrán en los próximos 30 años. Felicitaciones de nuevo a usted, pero sobre todo a los usuarios del Metro de Medellín. 30 años. 30 años y sigamos hablando de cosas buenas. Hoy arranca el mejor mes del año. En el puente de Boyacá encendieron las luces de diciembre. Miles de personas disfrutaron del espectáculo. Inició la Navidad en el puente de Boyacá. Más de 10 millones de luces engalanan el camino de miles de turistas. El altar de la patria este año destaca una muestra amplia de las artes, los oficios y la riqueza del campo, enmarcados en un entorno llamativo con imágenes en 3D e imponentes figuras. Los invito a todos los colombianos, a quienes puedan venir de turistas, a que vean nuestro trabajo. Es muy buen trabajo, como ustedes pueden ver, es manos de personas boyacenses.
de personas de aquí de Colombia. El espectáculo luminoso se ha convertido en uno de los planes familiares más esperados de la temporada. Continuaremos acompañando a los miles de turistas que vendrán a Boyacá con un servicio constante de uniformados que trabajarán por una policía preventiva, anticipativa y comunitaria. Vino muchísima gente, fue una locura completa, así que quiero invitar a todas las personas a que vengan por aquí al puente de Boyacá. Las familias además podrán disfrutar de una oferta gastronómica, artística y cultural propia de la región. Y ya se vive el ambiente navideño en todo el mundo. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, compartió imágenes de la Casa Blanca, como ustedes ven, adornada totalmente con los tradicionales árboles y guirnaldas. Y en medio de fuegos artificiales inauguraron el árbol de Navidad en la playa de Botafogo, en Río de Janeiro, Brasil. Un imponente árbol cuyas luces se reflejan en el océano. Miren ustedes, miles de visitantes llenaron la plaza de la ciudad vieja medieval de Praga, en República Checa, donde el árbol de Navidad de 15 metros se robó todas las miradas por la majestuosidad de sus decoraciones. Gracias por seguir con nosotros. Sigue la polémica por el uso del espacio aéreo de Venezuela. Mientras el gobierno de Estados Unidos pide a las aerolíneas no transitarlo, el gobierno de Colombia asegura que es seguro volar hacia el vecino país. Trabajadores del sector le piden a Copa Airlines suspender los vuelos hacia Venezuela. Sindicatos del sector aeronáutico le piden a Copa Airlines, dueña de Wingo, que suspenda los vuelos a Venezuela por seguridad de los pasajeros. Donde ven un riesgo potencial sobre los trabajadores y usuarios que pretendan ir a Venezuela. Respetuosamente le solicitamos a la compañía Copa que haga un análisis muy profundo sobre las implicaciones en riesgos de seguridad operacional que esta decisión conlleva y de esta manera garantice la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones. Al respecto, Copa aseguró días atrás que sigue operando con normalidad hacia Venezuela. Las operaciones de vuelo sobre el espacio aéreo venezolano se mantienen abiertas y la aerolínea opera con altos niveles de alerta y precaución, solo en horarios diurnos. Copa Airlines también se encuentra en permanente comunicación con la Administración Federal, la cual ha reiterado que no ha modificado su nivel oficial de alerta ni posición regulatoria. Por su parte, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil insisten en que volar al vecino país es completamente seguro. El espacio aéreo de la República Bolivariana de Venezuela permanece plenamente abierto y operativo, sin restricciones que afecten la navegación aérea civil. Además, dan un parte de tranquilidad frente a sus cielos, donde no hay ninguna situación que afecte la seguridad operacional en este momento. Es de mencionar que el régimen de Nicolás Maduro quitó las licencias para que aerolíneas como Avianca y Latam vuelen hacia ese país. Pues la presión contra el régimen de Maduro aumenta con el paso de las horas, luego de que se conociera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló con Nicolás Maduro por teléfono. Un senador republicano reveló que el mandatario estadounidense le ofreció irse a Rusia o a otro país. Medios además también informaron que hoy el presidente estadounidense definirá las medidas que tomará en contra de Venezuela luego de una reunión con su gabinete. Según medios estadounidenses, el presidente Donald Trump se reuniría hoy en la noche en la Casa Blanca para hablar sobre los próximos pasos en Venezuela. Al encuentro asistiría el secretario de Guerra, el jefe de Estado Mayor Conjunto y el secretario de Estado Marco Rubio. Además, la portada de hoy del New York Post es contundente. Titula Maduro Go, acompañada de la foto de Maduro y también del mensaje ultimátum de Trump al matón de Venezuela, renuncie o habrá consecuencias. En las últimas horas, el mismo Trump confirmó que habló por teléfono con Maduro. No dio mayores detalles, incluso dijo que no podría afirmar si salió bien o mal. No diría que salió bien ni mal, fue una llamada telefónica. El senador republicano Mark Wayne-Mullin aseguró durante una entrevista que la administración Trump le habría ofrecido a Maduro la posibilidad de exiliarse en Rusia o en otro país. Y en medio de las informaciones se suma una muy peculiar. El secretario de Guerra publicó en su cuenta de X una fotografía del personaje famoso de la tortuga Franklin, adoptada a un ambiente de guerra. La tortuga usa un casco y un arma de alto calibre y le dispara a embarcaciones llenas de lo que parece ser drogas. Es acompañada del siguiente mensaje: para tu lista de deseos navideños. La policía de Hong Kong dijo que hasta ahora 13 personas han sido detenidas por su relación con el enorme incendio registrado la semana pasada
en un complejo residencial en el distrito de Tai Po, que dejó al menos 151 personas muertas. Las autoridades también informaron que algunas de las redes exteriores utilizadas en los andamios del complejo residencial no cumplían con las normas de resistencia al fuego. Vamos con noticias de España, donde las autoridades, la policía reporta un nuevo golpe al narcotráfico. En el puerto de Valencia fueron incautadas 2.5 toneladas de cocaína provenientes de Ecuador. 4 personas fueron capturadas. Los detalles por nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil. Andrés. Hola, muy buenas tardes. Con esta operación, la policía española da por desmantelada la principal red de distribución de cocaína procedente desde Ecuador, que estaba operando desde ciudades españolas, distribuyendo, importando y luego distribuyendo cocaína hacia otras ciudades en Europa. La policía española en el año 2023 empezó la investigación, a seguirle la pista a esta banda, a esta organización del crimen internacional, y el año pasado logró el primer decomiso de 500 kilos de cocaína que estaban siendo manejados por esta organización. En las últimas horas logró encontrar otros 2.000 kilos de cocaína, 2 toneladas de cocaína que estaban intentando ser introducidos a España a través del puerto de Valencia y que estaban ocultos en un cargamento de frutas. De esta manera, con la captura de 4 personas puestas a disposición de las autoridades judiciales, con el decomiso de 10.000 euros y con el decomiso de estos 2.500 kilos de cocaína, la policía considera que ya queda desmantelada esta organización que traía narcóticos desde Ecuador. Golpe al crimen internacional, golpe a las bandas internacionales del tráfico de droga, con esta captura de 4 personas y el decomiso de 2 toneladas de cocaína en las últimas horas aquí en España, procedentes desde Ecuador. Información desde Madrid. Una feliz tarde, un abrazo para todos. Feliz tarde, Andrés. En el Congreso de la República se tiene previsto que esta semana se defina el futuro del Ministerio de la Igualdad. Algunos defienden su permanencia, mientras que otros advierten que solo sirve para derroche y burocracia. Catherine Leal tiene toda la información. Catherine. Hola, muy buenas tardes, Inés María. En efecto, esta es una discusión que ya se había dado en el Congreso de la República. Se había aprobado este proyecto de crear el Ministerio de la Igualdad, pero por una orden de la Corte se tiene que volver a hacer el trámite. El tema es que mientras estos 3 años pasaron y no se avanzó en el trámite, pues se logró evidenciar la poca ejecución en el presupuesto, que entre otras es uno de los más altos que se le asigna en comparación con otras carteras. Y esto es lo que ha generado molestias al interior del Congreso. Pues advierten que para qué mantener una cartera que está generando bastante gasto, pero ningún tipo de beneficio, pues no se está atendiendo a población como las mujeres, las personas en condición de discapacidad, e incluso hablan de temas de género que no están siendo atendidos. Aunque la Corte Constitucional dio 2 años para corregir el error en la creación de este ministerio, ese tiempo se perdió entre renuncias, peleas internas y una rotación constante de funcionarios. Nosotros no podemos darnos el lujo de eliminar infraestructura institucional que, 1, ni siquiera está planeado cómo reemplazarla, y 2, la necesitan las mujeres de este país. Sin embargo, las cifras no favorecen a este ministerio. Mientras un país desigual está en que no ejecutan y se gastan una millonada en nómina, en viáticos. Al comparar el presupuesto versus lo ejecutado, se evidencia que en 2023 de 500.000 millones de pesos asignados, solo se ejecutó un 0.42%. En 2024, un presupuesto de 1.6 billones de pesos con una ejecución de 2.4%, mientras que en lo que va de 2025, con un presupuesto de 1.2 billones de pesos, la ejecución alcanza un 1.9%. Duplicidad de funciones, 5 viceministerios, pero ninguna ejecución, por debajo del 2% después de 2 años de funcionamiento. Ahora el Congreso definirá si la entidad tiene una segunda oportunidad o si se convierte en uno de los mayores fracasos del gobierno Petro. Pues miren, si bien este Congreso tiene por lo menos hasta el 19 de junio del próximo año para definir el futuro del Ministerio de la Igualdad, el gobierno le ha puesto mensaje de urgencia y esto obliga a que las comisiones primeras de Senado y de Cámara debatan de manera conjunta. Por eso esta semana se podría saber si avanza la discusión o si se da por hundido entonces este segundo intento del gobierno de crear un Ministerio de la Igualdad. Por ahora esta es la información que se origina desde Bogotá. Ustedes, por supuesto, tienen más noticias. Catherine, muchas gracias. Son a la tarde 53 minutos. Momento de hacer una pausa, pero antes, las 3 del día. Es mayúsculo.
El escándalo de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sigue creciendo y esta vez vincula a dos exministros de este gobierno. Les hablo del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Para la Fiscalía, ellos gestionaron contratos para congresistas a cambio de aprobar reformas de este gobierno. Ustedes acordaron cohechar congresistas mediante la entrega de contratos de la UNGRD a cambio de que estos concurrieran y votaran los proyectos de ley del gobierno. Y se cierra un capítulo también gigante en el caso de la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra. Hoy, en última instancia, la Corte Suprema confirmó la condena en contra de 4 policías. Implantada en el lugar donde el patrullero Wilmer Antonio Alarcán decidió dispararle por la espalda a DFDN con el irregular propósito de hacerlo pasar por un delincuente. Y cerramos hablando del salario mínimo porque comienza la puja. Los gremios advierten que así como lo está planteando el gobierno, un aumento de 2 dígitos tendría unas consecuencias gravísimas para el país, económicas, el próximo año. Buscaremos un consenso hasta el día 16 de diciembre sobre el incremento del salario mínimo que deberá regir a partir del 1 de enero del año 2026. Ahí estamos siempre con la gente, por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día por Noticias RCN. No se quede callado, denuncie en el Casa Noticias, el reportero es usted. Nos vamos a Bolívar, en el municipio de Magangué, denuncian cobro excesivo en las facturas de energía. Usuarios afectados nos cuentan su caso. Mire estos recibos, yo pagaba 300 y pico mil de pesos y me viene el recibo casi 800.000 pesos. Eso no es justo. Un recibo que lleva por 49.000 pesos y ahora me llegó por 248.000. Eso no puede ser justo. ¿Qué está pasando con las tarifas de energía en Magangué? Ahí estamos averiguando. Vamos al eje cafetero. En Calarcá, Quindío, Luis Enrique Herrera, de 84 años, implora recibir sus medicamentos de manera urgente. Mi denuncia es lo siguiente. Soy un paciente que tengo 84 años. Soy paciente trasplantado de hígado hace 25 años y medio. Para ello poder subsistir tengo que tomar unos medicamentos costosos y esta empresa distribuidora de los medicamentos que es Discolmes, que tiene convenio con la nueva EPS, ha sido insuficiente la entrega y más que todo se han inventado un cuentico ahí que queda pendientes. Qué raro, todos, absolutamente todos los que hemos sacado en estos últimos días son pacientes de la nueva EPS. Nos vamos para Cundinamarca, en el municipio de La Palma. El mal estado de una vía genera graves accidentes. Edwin Barragán denuncia. Estos accidentes son en la famosa troncal del Río Negro. Estamos presentando accidentes semanalmente por el abandono y la falta de interés del departamento en las inversiones de la misma. Nos instauraron un peaje, el cual no sabemos el fin de estos recursos, y asimismo la gobernación actual bajó la cantidad de inversión en el departamento. La vía da totalmente vergüenza, es un desastre. No se quede callado, denuncia. Ya mismo vamos a gestionar esta denuncia ante la gobernación de Cundinamarca. Espero el video con su caso al WhatsApp 320-995-4854. En Casa Noticias el reportero es usted y nosotros ese puente tan necesario con las autoridades para solucionar su problemática. Y recuerde un consejo, no se quede callado, denuncie. Jessica, vamos con más noticias. Claro que sí, Felipe. Miren, hoy la psicóloga Ana de Acevedo reflexiona sobre la generación ansiosa, especialmente por causas emocionales. De esa generación hacen parte los jóvenes entre los 12 y los 18 años. Hablemos de algo que es triste, algo que lo deprime a uno. Es esta generación ansiosa, esta generación deprimida. Estamos hablando de la generación de los 12 a los 18 años más o menos. Esa generación está totalmente afectada por todo tipo de cosas, por problemas emocionales,
muchos no quieren seguir viviendo y así lo manifiestan en terapia y no quieren estar en este mundo porque no son felices. No hay nada que los satisfaga. Yo no sé si es producto de la era, de la era esta que vivimos, de las diferentes cosas digitales, o sea, no sé si sea eso, o sea que los padres no están ocupándose de ellos, están haciendo sus cosas, los tienen muy lejanos, los hijos únicos que no tienen con quién hablar, también están muy solos. O sea, esta generación no está bien. Yo nunca he visto tanto problema psicológico juntos como he visto con esta generación de los 12 a los 18. Cada paquete que enviamos es mucho más que una caja. Es un sentimiento que cruza fronteras. Recolectamos en tu casa y se lo entregamos a los que amas. Hazlo fácil, hazlo Agilex. La forma en la que los emprendedores colombianos se exportan está cambiando. Hoy las soluciones todo incluido han tomado fuerza para facilitar la recolección, el transporte internacional y el pago de impuestos. Lo que antes era un proceso complejo y lleno de pasos técnicos, ahora se ha convertido en una experiencia mucho más simple y accesible. Las plataformas logísticas realizan toda la gestión integral, facilitan la información de documentos, calculan automáticamente aranceles y permiten que los productos lleguen a cualquier parte del mundo sin que el emprendedor tenga que enfrentarse a largos procesos. Realmente Agilex ha creado esta tarifa todo en uno, este servicio todo en uno, en pro de facilitar la documentación y facilitar los procesos a los emprendedores. La innovación en este sector está democratizando las exportaciones. Pequeños y medianos negocios que antes no podían cruzar fronteras, hoy encuentran en estas soluciones una oportunidad real para crecer y competir globalmente. A partir de hoy, Scotiabank Colpatria se convierte en DaviBank. Se multiplican así los beneficios para los usuarios, quienes a partir de ahora contarán con más cajeros y oficinas a su disposición. A partir de este 1 de diciembre y de manera oficial, Scotiabank Colpatria hace parte del grupo Davivienda. Entra a operar con la marca DaviBank. DaviBank entra a ser parte de Davivienda Group. DaviBank está operando a partir de hoy. Ese banco pasa a ser parte de Davivienda Group, que es la nueva holding que controla Davivienda, y a partir de hoy a ese banco que anteriormente era Scotiabank Colpatria, que a partir de hoy es DaviBank. No habrá cambios para los clientes de Scotiabank. Bueno, los plásticos van a permanecer hasta su vencimiento, precisamente porque queremos evitarle al cliente la fricción de tener que ir a cambiar el plástico. Hemos ampliado la red de cajeros electrónicos por 4 y la red de oficinas por 5 para que todos los clientes de DaviBank puedan usar la red ampliada entre DaviBank y Davivienda. Con esta operación, Davivienda Group asumió el control de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá. Reporteritos Colgate presenta Sonrisas al Aire. La ruta educativa del Dr. Muelita sigue adelante. Ya son más de 1.200.000 niños aprendiendo sobre el cuidado oral. Y hoy nos detuvimos en Chía. Adelante con la noticia. Hola a todos, así es. En toda Cundinamarca hemos aprendido con el Dr. Muelitas la regla de oro. Cepillarse mañana, tarde y noche para mantener nuestros dientes fuertes y sanos. Con actividades interactivas hemos entendido cómo las caries nos atacan y cómo detenerlas con cepillo y crema dental de Colgate. Así como en Chía, con el Dr. Muelitas y Colgate, los niños de Colombia siguen recordando que cada sonrisa empieza con un buen cepillado. Sigan conectados con nosotros y no se despeguen para más noticias. Te lo recomienda Colgate. Llegó diciembre. Excelente esa canción y el comercial espectacular además también. Así es, y hasta aquí esta emisión de Noticias del Mediodía. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos a continuar con nuestra programación durante toda la tarde y la noche y a consultar la app para obtener más noticias. Una feliz tarde.